Buenas noches, gente linda, ¿cómo estás? Te saludo en esta noche. Mi nombre es Gustavo, pertenezco al Ministerio Casa Restauración, ubicado aquí en la REA 98, entre Las Heras y Alén. Esto es Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Buenas noches para todos mis hermanos de Casa Restauración, para mis hermanos que son de otra congregación, para los amigos, para la familia. Déjame saludarte una vez más y darte la bienvenida, ¿sí? Gracias por estar, que podemos estar en este momento, en este tiempo distinto, diferente, pero alineados con Dios, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos que estar seguros, que esto es permitido por Dios, que podamos estar conectados de esta manera y que podamos disfrutarlo, ¿sí? Lo más importante es que podamos disfrutar este tiempito, ¿sí? que Dios permitió que podamos estar juntos con Él. Hoy quiero hablar de algo que Dios puso en mi corazón, un título a esta prédica que es Anclado en la Visión. Anclado en la visión, ¿sí? Y cuando me vino este tema, cuando me vino este título, también me vino una pregunta. ¿Cómo hago para amar más a la visión? ¿Cómo hago para amar más a la iglesia local? ¿Cómo hago para amar más a la iglesia y su llamado o su pasión? ¿Sí? ¿Cómo hago para amarla más? Y ahí me vino, ¿sí?, de parte de Dios, llevándome a su palabra, y es que debo establecer el primer mandamiento. Debo establecer el primer mandamiento en mi corazón, ¿sí? Que es: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, ¿sí? Con todo, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Tenemos que establecer, ¿sí?, este principio y este diseño, ¿sí?, original, primario de parte de Dios, para que podamos amar a su visión y a la iglesia local, ¿sí? Eso es importantísimo que pueda establecerse en nuestro corazón. Este principio de amar. Cuando ocurre esto en nuestra vida, ¿sí?, hay como una explosión en el espíritu. Cuando yo pude darme cuenta de esto de parte de Dios, ¿sí?, y pude cerrar esas puertas, ¿sí?, y abrir una puerta de bendición, es una llave fundamental que Dios nos da, ¿sí? Cuando nosotros establecemos el amor a la visión y a la iglesia local, ¿sí?, empezamos a amar lo que Dios ama, se abren puertas de bendición, ¿sí?, y nuestro espíritu empieza a crecer. Nuestro ser interior empieza a crecer alineados, como decía el pastor anoche, con Dios, con su propósito, con su visión. Sabemos que la visión es extender el reino, ¿sí?, predicar la palabra de Dios. Pero después las iglesias locales tienen diferentes llamados, ¿sí?, diferentes pasiones, ¿sí? En este lugar sabemos que la pasión es por las almas, ¿sí? Es ese llamado de restaurar las almas y estamos en este tiempo donde tenemos que aferrarnos más a nuestra visión, a la visión que Dios nos dio y a la pasión, ¿sí?, que Dios despertó en este lugar, ¿sí?, que Dios puso en el corazón del siervo, y nosotros como miembros de la iglesia, ¿sí?, hablo a los que están en Casa de Restauración y a los que pertenecen a otra iglesia, ¿sí?, estamos en tiempo de aferrarnos, ¿sí?, a la pasión del corazón de Dios, ¿sí?, a eso que Dios ama. Nosotros tenemos que amar, ¿sí? Por eso puse como título Anclado a la visión, ¿sí? Yo creo que la respuesta es esa. Cuando nosotros anclamos la visión a nuestro corazón, todo es distinto, ¿sí? Todo empieza a establecerse en los principios de Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos tenemos que buscar, ¿sí?, anhelar, ¿sí?, que los principios de Dios en este tiempo tan difícil que estamos pasando se empiecen a establecer como Él quiere, ¿sí? Que el diseño original de Dios, que siempre fue amar, ¿sí?, se establezca en nuestras vidas, ¿sí?, se establezca en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Que estos principios no solo se establezcan en la iglesia, sino que también en el trabajo, en el lugar donde Dios nos plantó.
¿sí? Estos principios de parte de Dios, que es el amar, ¿sí? Que es el amar. Cuando nosotros amamos, todo es distinto, ¿sí? Porque el amor todo lo soporta. El amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque Dios puso este tema en mi corazón, pero queríamos certificarlo con la palabra, ¿sí? Con la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de alguien que amó con todo su corazón, amó la visión de Dios. Amó la visión que Jesús puso en su corazón y amó a la iglesia local, ¿sí? Amó a la iglesia local. Vamos a estar viendo vamos a ver cartas, ¿sí? Que él escribía, y ahí podemos ver el amor que él le tenía a la iglesia local, ¿sí? Es algo que Dios en este tiempo quiere que restablecer en nuestros corazones, ¿sí? Que el altar de esa pasión otra vez se encienda, ¿sí? Si por ahí está un poco apagado, ¿sí? Por las circunstancias o las situaciones o las diferentes temporadas, porque en las iglesias, en la familia, en el trabajo, también hay temporadas de invierno, temporada de verano, temporada de primavera, ¿sí? Y por eso se tiene que establecer el amor de Dios, ¿sí? No importa la temporada que estás pasando o que pasaste, ¿sí? Lo importante es que el amor de Dios se pueda establecer, ¿sí? O sea, ahí en esos momentos lindos, en esos momentos difíciles, donde el amor de Dios tiene que resurgir, ¿sí? Se tiene que encender esa pasión en nuestro corazón, o sea en tu iglesia, sea en tu trabajo, sea en tu familia, ¿sí? Se tiene que volver a encender. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿En Hechos primero? Sí, Hechos. Hechos 9:15, ¿sí? Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Wow. Esta es una palabra que me impactó, ¿sí? O sea, para todos los lectores sabemos que estamos hablando del llamado a Pablo, ¿sí? Todo lo que es Hechos 9 habla del llamado de Pablo, ¿sí? Más arriba podemos apreciar cuando Pablo, siendo Saulo, tiene el encuentro con Jesucristo, ¿sí? Y él queda impactado, ¿sí? Queda atónito con el encuentro que tuvo con Jesús, ¿sí? Y sucesivamente todo lo que fue sucediendo, ¿sí? Pero en este texto lo que me llama la atención, ¿sí? Es que Dios le dice al profeta en ese momento, ¿sí? que vaya por Saulo, ¿sí? Porque él era una herramienta útil, ¿sí? Porque él tenía que predicarle a los gentiles, tenía que predicarle a todos, a los judíos, a los reyes, ¿sí? A los presidentes, tenía que predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y lo que me llama la atención de esto es que desde que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿sí? O sea, fue tremendo como ancló a su corazón la visión que Dios le dio. Más arriba, cuando vemos el encuentro que él tuvo con Jesucristo, ¿sí? Lo primero que Pablo hizo fue ser obediente, ¿sí? Cuando él tiene el encuentro con Jesucristo, él queda ciego, pero ahí el amado y el maestro le dice, levántate, y ve a la ciudad y se te dirá qué hacer. Y Pablo hizo tal cual como Jesucristo le dijo, ¿sí? O sea, lo primero que tuvo Pablo, ¿sí? Fue la obediencia, ¿sí? Tuvo el encuentro con Jesucristo y luego fue obediente. Y luego ya empezó a predicar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo que sea un éxito el ministerio de Pablo? En primer lugar, tener un encuentro con Jesucristo, ¿sí? Tener un encuentro con Jesucristo. En segundo lugar, fue anclar la visión que Jesús puso en su corazón, ¿sí? Él ancló la visión, él se aferró a la visión, ¿sí? Él se apasionó por la visión, pase lo que le pase, ¿sí? Pase todo lo que pasó,
Pablo, ¿sí? Él no le importó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su corazón estaba anclada la visión que Cristo le dio. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Por eso te decía, hubo un cambio en mi espíritu cuando yo tuve esa revelación de parte de Dios, ¿sí? Cuando tenemos esa revelación de parte de Dios, cae de nuestra vida toda soberbia. Cae todo orgullo, ¿sí? Cae toda vanidad, cae todo, vanagloria, cae todo, ¿sí? Nos desmorona todo, nos rompe toda estructura. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo Jesús, cuando tenemos un encuentro con Jesús genuino, ¿sí? O sea, todo cambia, porque ya no sos vos, ¿sí? Y esto es lo que Dios me estaba hablando en este tiempo. Cuando empezó esta cuarentena, yo no sé si te ha sucedido a vos, pero yo he entrado en una procesadora, en una licuadora gigante, ¿sí? Donde Dios empezó a mostrarme un montón de cosas, ¿sí? Porque a veces tenemos esa cosa de que creemos que la sabemos toda, ¿no? Y un poquito de soberbia, un poquito de orgullo, un poquito de vanagloria, pero cuando nos encontramos cara a cara con el Maestro, cuando nos encontramos en esa temporada de invierno, ¿sí? En ese momento difícil que no tenés, y es lo que sucedió en este tiempo, cuando de repente un día se cerraron las puertas de las iglesias y no sabíamos qué es lo que iba a suceder y qué es lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando. Nos encontramos con que teníamos una sola salida, y era el Señor. Sí, el Señor rompió con toda la estructura, con todo lo que veníamos, lo que teníamos todo armadito, ¿sí? Y ahí a aquellos que nos encontramos con ese hambre, con esa sed, con esa necesidad, nos encontramos con el Señor, ¿sí? No teníamos otra escapatoria, no teníamos otro lugar, no teníamos otro camino que ir al Maestro, ¿sí? Yo creo que papá en este tiempo tiró el freno de mano para decir paren un poquito, y es tiempo de establecer principios que tienen que ver con mi corazón. Yo creo que a mí me gusta como imaginar un poquito cómo puede llegar a pensar el Padre, que nadie piense que esto es una blasfemia o algo. No, a mí me gusta imaginarme, ¿sí? Me gusta imaginar, y yo creo que fue algo parecido, ¿no? Paremos un poco con todas las actividades, con todo lo que está sucediendo, y es tiempo de volver a los principios. A principios que se establezcan en nuestro corazón. Hay leños que se tienen que empezar a encender una vez más, ¿sí? Esas pasiones que quiere Dios que se enciendan una vez más. Como cuando la primera vez que conocimos al Señor, no sé si te pasó a vos, pero los primeros tiempos querías que las piedras se conviertan, querías que todos tengan lo que uno tenía. Yo me acuerdo que me he chocado con muchas paredes porque Cristo, y bueno, esa pasión quiere el Señor que se vuelva a encender en nuestro corazón. Gloria a Dios, a todos los hermanos, ¿sí? A todos los hermanos que está en su corazón encendido, pero aquellos que por ahí están un poco apagados, es el tiempo de encenderse, es el tiempo de otra vez soplar, otra vez dejar que vieron que hay una frase de nuevos vientos, ¿sí? Dejar que esos vientos realmente de Dios soplen en ese leño para que se encienda ese fuego, ¿sí? Por esa pasión por lo que Dios ama. Se tiene que encender en nuestro corazón. Una vez más, si lo estás haciendo, gloria a Dios, y si no, más todavía, más fuego, para que se enciendan aún más las pasiones del corazón de Dios. Por eso estábamos hablando un poquito de este varón de Dios. Este varón de Dios ha anclado la visión de Dios en su corazón, y así le ha llevado muchos problemas. Cuando él fue a pedirle la bendición a Pedro para predicar el evangelio a los gentiles, lo que primero le dijeron era que no, porque el evangelio no era para los judíos, y él no, él estaba convencido, él tenía la certeza, él tenía la convicción. Por eso es importante. A mí me llama poderosamente la atención esto, cuando
uno tiene un encuentro con Dios, y todo cambia la perspectiva, ¿sí? Y todo es alineado con Dios. Entonces todo se va acomodando conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí por los frutos dice que vamos a ser conocidos, ¿sí? Y resultó que fue así, porque después tenía la razón. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios. Tenía la razón, ¿sí? Que él tenía muy claro, él había escuchado muy bien que él tenía que predicarle a los gentiles, ¿sí? Tenía que predicarle a los gentiles. El evangelio no era solamente para los judíos, sino para todo aquel que cree, ¿sí? Así que a mí me apasiona mucho, ¿sí? La historia de Pablo, me apasiona mucho. Es un varón digno de imitar. Por eso él también dice que tenemos que ser imitadores de él como él de Cristo, ¿sí? Y a mí me encanta porque estaba esa pasión en su corazón, y es algo que en este tiempo, ¿sí? Dios encendió en mi corazón, ¿sí? Que me apasione por su visión y que me apasione por la iglesia local. Su llamado, su pasión, ¿sí? Su pasión. Tenemos que aferrarnos a esto. Acá podemos ver la visión, ¿sí? La visión que Dios le dio a Pablo, ¿sí? Para que él predicara su palabra. Pero vamos a leer unas cartas, ¿sí? Que son impactantes, como él amaba a la iglesia local. Vamos a leer primeramente 1 Corintios 1:4 y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Wow. También vamos a leer 1 Tesalonicenses 1:2 y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y ahora vamos a Efesios 1:3 y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Wow. Acá podemos ver cartas de Pablo, ¿sí? Enviadas a las iglesias locales, ¿sí? A las iglesias locales. Entonces podemos ver cómo también, ¿sí? Él era un apasionado por la iglesia local, ¿sí? Él era un apasionado por la iglesia local. Ahí podemos ver cómo él resaltaba todas las virtudes. Después podemos ver cómo más adelante él también los corrige como su pastor, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención, que él era un apasionado por la iglesia, ¿sí? Él era un apasionado por la iglesia local. Él era un apasionado por la visión de Dios, por la visión de Cristo de predicar el evangelio, pero también por la iglesia local, ¿sí? Por esa pasión del corazón de Dios. Y lo que quiere el amado en este tiempo es que se establezca eso en nuestro corazón, ¿sí? Que podamos amar, anclar, ¿sí? Nuestro corazón a la visión, y también apasionarnos por la iglesia local, ¿sí? Apasionarnos por la iglesia local. ¿Y cómo hacemos eso? Porque tal vez vos pasaste por una temporada, como te dije hoy, de invierno, una temporada difícil, ¿sí? Sabemos que no todo siempre es color de rosa. Sabemos que hay temporadas buenas, temporadas malas, como en todo. Puede ser en tu trabajo, en tu familia, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Como dijimos hoy, estableciendo el primer mandamiento, ¿sí? El primer mandamiento. ¿Cómo lo hacemos? Perdonando, reconciliando y honrando. Estos 3 puntos es para resaltar, ¿sí? Porque tal vez vos estás del otro lado y decís, pero yo fui ofendido, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Volvemos a establecer el primer mandamiento. ¿Sí? Y ahí Dios nos lleva a perdonar, ¿sí? Nos lleva a reconciliarnos, nos lleva a honrar. O sea, y todo, si volvemos para atrás, ¿sí? Todo lo que sucedió y el éxito que tuvo el ministerio de Pablo fue porque él tuvo un encuentro. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo Jesús, todo cambia todo, cambia nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos alineamos ¿con quién? Con Dios.
Y cuando nos alineamos con Dios, empezamos a establecer su reino en nuestra vida. ¿Sí? O sea, establecer el reino de Dios. Entonces es como que el cielo viene a la tierra. El cielo viene a la tierra, ¿sí? Y ahí perdonamos. Y ahí nos reconciliamos. Si alguien te ofendió, si te ofendieron en tu familia, si te ofendieron en tu trabajo, si fuiste ofendido en tu iglesia, o vos ofendiste y eso causó algo, ¿sí? Porque puede pasar, pero ahí nosotros como hijos de Dios tenemos que establecer esos principios de honra, ¿sí? Entonces perdonémonos, reconciliémonos y honremos, ¿sí? Valoremos, aceptemos al otro como es. Y ahí donde realmente se empieza a cumplir eso, ¿no? Dice que amemos a Dios y amar a tu prójimo, ¿sí? O sea, a mí me gusta, me encanta ese texto, porque es un texto que me voló la cabeza, ¿sí? Porque a veces, yo amo, y bueno, a mí me hizo, como la palabra te confronta, ¿verdad? La palabra te pone contra la pared y ahí empezás a meditar y decir, sí, y cómo estoy amando a mi prójimo, ¿sí? Cómo amo a Dios. Y ahí uno empieza a pensar, ¿no? Y bueno, a dejarse llevar por Dios, ¿sí? Si Dios tiene que corregirnos, darle ese lugar a Dios. ¿Para qué? Para que se establezca su reino, para que podamos ser bendecidos. Déjame decirte que cuando pude ver y entender en lo espiritual esas llaves, ¿sí? Se abrieron puertas que nunca las había abierto. Y es sorprendente las bendiciones de Dios y cómo Dios te va sorprendiendo, cómo Dios te va hablando de otra manera. ¿Por qué? Porque estás alineado con el Padre, ¿sí? Estás alineado no solo de palabras, sino de hecho, ¿sí? Y ahí donde todo cambia. Ahí donde cambia la perspectiva. Y yo lo que quiero a través de esta meditación es alentarte a lo que Dios me alentó en este tiempo, ¿sí? Que puedas ver, que Dios nos dé luz, ¿sí? Que el Espíritu Santo a través de estas palabras que pudimos compartir nos dé luz. Que esta noche el Espíritu Santo encienda ese leño en nuestro corazón para amar a nuestra iglesia local, amar a los pastores, amar a los líderes, colaboradores, a todos los miembros, a cada uno. Más allá de todo, se tiene que encender esa pasión en nuestro corazón y ahí todo cambia, ahí las perspectivas cambian, ahí todo empieza a ser distinto, porque ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Por eso este varón tenía toda la autoridad. Porque decía que ya no estaba él, sino Cristo en él. Ya no era él, sino Cristo en él, ¿sí? Él fue un imitador de Cristo, ¿sí? Y con toda la autoridad. Pero nosotros podemos hacerlo. Nosotros también podemos hacerlo. Por lo menos empezar. Lo importante es poder verlo, ¿sí? Y que en esta noche se encienda esa pasión por nuestra casa de restauración. O vos, hermano, ahí donde estás, sea de la iglesia que seas, del lugar que sea, ¿sí? Ama a tu pastor, más allá de todo, y vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu vida. Vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu vida en lo espiritual. Es lo que me sucedió a mí. Déjame decírtelo, ¿sí? En esta noche, permitido por el Espíritu Santo. Mi soberbia, mi orgullo, mi vanagloria muchas veces hizo que se cierren puertas de bendición para mi vida, ¿sí? Muchas veces nosotros clamamos y queremos bendición y queremos llenura espiritual, pero si no estamos alineados con Dios, ni siquiera estamos alineados con los propósitos, con la visión, y no honramos el lugar, no honramos a los ungidos. Recordá la palabra que pasó con David, ¿sí? David, más allá de que tenía razón, de que Saúl estaba desenfocado de los propósitos de Dios, ¿sí? Más allá de todo, él, ¿qué hizo? Honró al ungido, ¿sí? Él no lo tocó, él lo podía haber matado y no lo hizo. Podemos hablar de Josué,
de Caleb, ¿sí? Ellos anclaron, Josué ancló y Caleb ancló la visión de Dios, la visión de su pastor que era Moisés desde el principio. Él le creó. Recuerden cuando fueron a inspeccionar la tierra, ellos vinieron y ellos creyeron, se fueron creyendo y volvieron creyendo. Ellos anclaron la visión de Dios, ellos le creyeron a la visión y apoyaron a su pastor en su llamado. Apoyaron a su pastor en su pasión, en lo que Dios había puesto en el corazón de Moisés. Ellos lo apoyaron. Por eso se vio el respaldo de Dios en David, por eso el respaldo de Dios en Josué, por eso el respaldo de Dios en Pablo y así en tantos. Pero lo mismo lo puede hacer con nosotros. El tema es encontrar esta llave. Encontrar esta llave. Y hoy es el día. Hoy es el día para establecer esta pasión en nuestro corazón, ¿sí? Establecer la pasión en nuestro corazón. Aquí, Casa de Restauración, ¿sí? Acá está la pasión por las almas perdidas, la pasión por restaurar almas, ¿sí? Y tal vez vos tengas otra pasión, porque una pasión del corazón de Dios no debe matar otra pasión. Al contrario, ¿sí? Pero nosotros debemos anclar la pasión, ¿sí? El llamado que tenemos en este lugar en nuestro corazón. Si yo no tengo esa pasión por las almas, por restaurar almas, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir molesto, me voy a sentir que no encajo, porque tal vez yo quiera la pasión por las profecías, la pasión por las naciones, la pasión, hay tantas pasiones, ¿sí? Pero una pasión no quita otra pasión, una pasión no quita otra pasión, ¿sí? Y tal vez hoy estamos en este lugar, ¿sí? Y tenemos que aferrarnos a esta visión, amar esta visión, ¿sí? Y tal vez vos me digas del otro lado, pero yo amo otra pasión, ¿sí? Amo otra pasión. No siempre Dios nos va a poner en un lugar en un lugar cómodo, ¿sí? O sea, siempre nos va a poner en un lugar para probarnos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos fieles en lo poco. ¿Sí? En estos días estaba escuchando un testimonio tremendo, ¿sí? de un grupo de alabanza de Miel San Marcos, y ellos no sé cuántos años tienen de ministerio, pero los primeros años, ¿sí? de su ministerio como músicos, como salmistas, tuvieron que estar en su iglesia. ¿Sí? Se aferraron a la visión, se sujetaron al pastor no sé cuántos años, y ellos fueron fiel en lo poco, fiel ahí en donde Dios los puso, donde Dios los plantó. Ellos fueron fiel a eso, hasta que su pastor, que era su papá, le dijo: hoy es tiempo de moverse, hoy es tiempo, es otra temporada, ¿sí? Pero ellos se sujetaron, ¿sí? Y en ese tiempo hubo tirón de oreja, hubo corrección, y eso es lo que no nos gusta muchas veces, ¿verdad? Te lo digo porque a mí me pasa, muchas veces no nos gusta, pero es lo que nos sirve, es lo que nos edifica, es lo que nos hace crecer en lo espiritual, ¿sí? Cuando nos corrigen. Y ellos se sujetaron a esa visión pastoral, y por eso tuvieron el respaldo y tienen el respaldo de Dios hoy, ¿sí? Porque ellos fueron fieles en lo poco. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sí? Hoy, ¿sí? Si estás aquí en Casa de Restauración o en la congregación que estés, ¿sí? o tal vez nunca has ido en iglesia, pero vas a empezar, por ejemplo, cuando termine esta pandemia, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer es establecer el amor, más allá de todo, tener anclado el corazón a la visión de Dios, tener el corazón anclado a las pasiones de Dios, y eso hace que todo sea distinto. Así que Dios te bendiga muchísimo, y que a partir de hoy amemos más nuestra casa, ¿sí? Amemos más nuestra casa, ¿sí? Yo estoy feliz del lugar donde Dios me puso. Amo este lugar. Te voy a ser sincero, me ha costado establecerme, me ha costado acomodarme. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, por nuestra carnalidad, ¿sí? Eso hace que no nos sintamos cómodos con Dios, porque Dios quiere una cosa y nosotros queremos otra. Pero pude entenderlo.
pude entenderlo, pude verlo en este tiempo, en lo espiritual, pude ver lo que Dios ama, ¿sí? Y estoy aprendiendo a amar lo que Dios ama. Y eso me encanta, porque eso abrió puertas en mi vida. Sí, en mi vida, en mi matrimonio, en mi ministerio, en mi espíritu, puertas que nunca las había experimentado. Por eso quiero alentarte, que es una llave maravillosa, ¿sí? Amá el lugar que estás, apasionate por el lugar que estás, ¿sí? Si Dios te plantó en ese lugar, honralo, sea lo que sea, hagas lo que hagas, o solo estás recibiendo, honralo. En lo poquito tenemos que ser fiel, y así el Señor nos va a poner en otro lugar, en sus tiempos. Pero aferrémonos a las pasiones de Cristo, aferrémonos a lo que Él ama, y vas a ver que todo es distinto. Por eso quiero alentarte en esta noche. Dios te bendiga muchísimo, mucho. Y si hay alguien del otro lado que nunca ha recibido a Jesús en tu corazón, que nunca te hablaron de Dios, hoy es la noche. Hoy es el día que Jesús preparó para que puedas escuchar esto, ¿sí? Y tal vez estás ahí y no entendés nada. Vos solo abrí el corazón para que el Señor encienda una pasión en tu corazón, ¿sí? Y te invito a que hagas una oración conmigo, ¿sí? Repetí conmigo. Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados, y a partir de esta oración declaro que se corta toda maldición generacional y genética, y a través de esta oración yo me declaro libre, mental, físico y espiritual, y declaro que a través de esta oración en mi corazón se va a encender una pasión por lo que Dios ama. Se va a encender una pasión por lo que Dios ama, lo que Dios anhela, lo que Dios espera de sus hijos. Oh, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. No sé si hay peticiones. No hay peticiones, así que recordá que mañana 10 de la mañana tenemos palabra de Dios, ¿sí? Va a estar nuestro hermano Hugo Pérez, y a las 18 horas va a estar nuestro pastor Daniel Hadech trayendo una palabra poderosa de parte de Dios. Te mando un abrazo gigante y que descanses. Bendiciones.